Y dice la palabra de Dios que nosotros estábamos en tiniebla y estábamos en las tinieblas. Estábamos nosotros en tiniebla, en oscuridad, en nuestra mente, nuestros pensamientos, y estábamos en las tinieblas del mundo. Dice que el Señor Jesús nos libró de la potestad de las tinieblas. ¿Qué quiere decir que nos libró? Nos liberó, nos sacó de ese lugar. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, ¿sí? Allá fue crucificado, ahí cumplió su misión. La misión de Él era morir por nuestros pecados, para que nosotros fuésemos libres de todo pecado y de toda maldad. O sea, ahí el Hijo de Dios se reveló, o sea, se mostró el Hijo de Dios. Hasta ahí, hasta antes de Jesús, había palabras proféticas, los profetas habían hablado de Él. Pero cuando vino Jesús, en principio Él los conocían como un profeta, pero Él se empezó a dar a conocer no solamente como profeta, sino como el Hijo. Fue más allá, yo no soy profeta, yo soy el Hijo de Dios. Entonces, mucha gente le empezó a resistir. ¿Cómo que el Hijo? ¿Quién te pensaba que sos el Hijo de Dios? Dice que hace un tiempo, hace como 10 o 15 años, 10 años por ahí, había en Colombia una iglesia que se llamaba Creciendo en Gracia. Y era una iglesia común como tantas iglesias evangélicas. Hasta que el pastor de ahí, que no me acuerdo cómo se llamaba en este momento, salió a su congregación diciendo que él tenía una revelación, la última revelación de Dios que le dio. Y la palabra de Dios dice que toda revelación, ninguna tiene que salir de la Escritura, todo tiene que coincidir con lo que dice ahí, con lo que está escrito. Si alguna revelación, alguien sale con por más ungido que sea, por más usado que sea, sale diciendo algo que no tiene nada que ver con la Escritura, que no está escrito, que no concuerda con dice que sea anatema, dijo el apóstol Pablo, sea maldito. Y este hombre, este supuesto pastor, empezó a decir que Dios le dio una revelación y Dios le dijo que Él era Jesucristo Hijo. O sea, como que Él era una encarnación de Jesús. O sea, Jesús encarnado. Él era Él. No es que Jesús estaba en Él, como nosotros decimos, recibimos a Jesús, Jesús está en nosotros. No, Él era Jesucristo encarnado. Él. Y entonces empezó a hablar y a enseñar, y la gente, a mí me extraña mucho cuando alguien empieza a decir cosas que no tienen nada que ver con la Escritura y todos le dicen amén. O sea, todos le dicen amén, ¿viste? Sí, que Él era Jesucristo encarnado y no me acuerdo, un montón de cosas que empezaba a decir, que ya no era que era, pues era un pastor, después era un apóstol, y después apóstol ya le terminó la jerarquía, ¿viste? Entonces ya era Jesucristo Hijo, o sea, ya era lo máximo, ya no necesitaba orar, ni que hablar con Él, nomás ya estaba hablando ya cara a cara con Dios. Pero y como chistoso, pero era totalmente cierto lo que él decía y se creía que él era. Después de varios, 2 o 3 años, un día se enfermó y le agarró cáncer al tipo. Se enfermó Jesucristo. Le agarró cáncer a Jesucristo. Y bueno, y todos supuestamente decían que eso solamente era una prueba para mostrar que él era Jesucristo. Finalmente se empezó a deteriorar la salud y se murió. Jesucristo encarnado, se murió. Y los seguidores de él sostenían de que él iba a resucitar, que se iba a levantar entre los muertos, porque esa era la demostración de no se resucitó nunca. Hasta ahora está ahí, tirando los huesos por ahí. No se resucitó nunca. Pero como el hombre siempre tiene cosas para... apareció, tenía esposa Jesucristo encarnado, tenía esposa, o sea, le apareció que se le pasó el mando a la esposa, y así siguió, ¿viste? Siguió la secta. Y siguen inventando mentiras, la cuestión de que era todo mentira. Jesucristo no estaba ahí, no era todo mentira. Entonces acá dice que el Señor nos trajo de las tinieblas. ¿Qué es lo que le quiero decir con la historia que le estoy contando? Hay gente que de repente el Señor les saca de las tinieblas, pero ellos solo van y se meten en las tinieblas de vuelta. Porque esta gente se metió de vuelta en las tinieblas con la mentira, hablando cosas que nada que ver de la Biblia. Y como la Biblia misma dice que si alguien habla cosas que no está escrita en la palabra, sea anatema, sea maldito, ellos mismos se metieron en maldición. Y entonces
no solamente él, sino que metió a todos en maldición, a todos los que le siguieron, a los que le creyeron a él. ¿Sí? Se metieron todos de vuelta en las tinieblas, en la oscuridad, y ellos creen que están en la luz, pero están en las tinieblas. Y el Señor siempre tiene misericordia y nos trata de traer, ¿sí? Nos trae de vuelta. Y como que el hombre siempre tiene esa, de que siempre está buscando su propio mal. Y como que siempre está buscando algo, o sea, inconscientemente, o algo en la carne, o la maldición que está en el hombre mismo. Es como que siempre está inclinado al mal, dice el corazón del hombre, dice, engañoso. Siempre está inclinado al mal. Siempre está inclinado al mal. Algo, ¿sí? Algo que comienza bien, pero que después se va torciendo, y dice, no, y hay como que empieza el tema de que, con respecto al tema del vicio, dice, no, si yo cuando quiero dejo, está metido hasta allá, y que empieza la droga, por hacer un ejemplo, que quiero dejo, y se va metiendo, y mentira, no va a salir, se va a meter cada día más. Y si Dios no te saca ahí, te saca, pero después quedan las secuelas de los vicios quedan, las secuelas de la droga quedan. No es libre para siempre, la tentación va hasta ahí. Entonces, Salmo, por ejemplo, dice, no mires el vino cuando rojea. Dice, ¿qué está queriendo decir cuando dice que no mire el vino cuando rojea? Es como cuando vos te ponías a pelar una naranja. ¿Qué te produce? Agarrar la naranja, le pelás y la apretás así. O sea, yo empiezo a hacer, usted me está mirando, pero yo estoy haciendo con la naranja, la aprieto, así sale el juguito. ¿Qué le produce a usted? Es como que usted empieza a tener una especie de salivación, algo natural, como que te agarran la gana de querer tomar esa naranja. Eso está queriendo decir, como que vos le mirás así, no me sienta nada ahí está, salí de ahí. ¿Sí? Si ahí todos saliste de ahí, del vicio del alcohol, del vicio del cigarrillo, salí de la droga, ¿y qué ahí a estar de vuelta con ellos? Salí de ahí. No mire el vino cuando rojea eso, no mire la cerveza cuando espumea. Salí de ahí. Si no, no querés salir. O sea, si no te parece normal, si no, no te parece mal. O sea, sí que salí de ahí. Si querés ser libre, si querés agradarle a Dios, salí de ahí. Hay muchos cristianos que yo los veo por ahí, publican cosas. Publica el vinito, no está prohibido tomar vino. Pero si saliste de ahí, salí para siempre. No esté buscando, voy a decir nada. Porque te va a agarrar el diablo. Sí, te va a agarrar de la uña, si puede. Pero vos creíste que te agarró la uña, pues ya te agarró el brazo. Porque cuando vos ya creíste que te agarró el brazo, ya estás tirado allá por allá, junto con los otros. Salí de ahí. Dice el Señor acá, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya sos libre de las tinieblas, ya sos libre. ¿Para qué te vayas a traer de vuelta ahí? Y nos has trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de Jesús. Porque el mundo y el diablo nos mintió. Nos mintieron y nos metieron en la cabeza que divertirse, ¿qué es divertirse? ¿Qué es la felicidad? ¿Dónde está la felicidad? No, algunos dicen, me voy a divertirse al boliche. Y no solamente que se va. Para la hora del amanecer, si tenía plata ya está seco. Y ya está, ya como quiere estar, como yo, ¿viste? Ya dijo un compañero que se había ido al boliche y se fue en su auto. Y él se acuerda que estuvo hasta a alta hora de la madrugada, digamos, en un boliche. Y después en un momento dice que se despierta, así un calor tenía, y estaba dentro del auto. Allá por la Soberanía, no sé, acostaba así, casi metido en una zanja tal, con el auto ahí. Ni él ni sabe ni cómo llegó ahí. Y demasiado que llegó bien, digamos, rompió todo el auto. No le pasó nada, digamos, no se golpeó nada, pues no sabe ni cómo llegó ahí. Pero tenemos la tendencia al mal, a meternos ahí en el mal. Pero el Señor nos muestra la luz. Él es la luz.
Y si nosotros tenemos a Jesús, somos luz y tenemos que alumbrar. Y tenemos que darnos cuenta que tenemos que salir de la oscuridad, salir de las tinieblas, no meternos en las tinieblas. Para que nuestra mente, para que las tinieblas nos consuma, nos metas de vuelta. ¿Sí? Si somos débiles, dijo el Señor. Somos débiles. Entonces, no es soy débil, Señor, soy fuerte. Señor, hay tentaciones que tienes que escapar, dice. Escapaste, dice. No te queda ahí. Yo sé que hoy un poco está medio fuerte esto, pero el Señor tiene que confrontarnos, tiene que hablarnos. El Señor dice que Él dio su vida. Nuestra salvación a nosotros es gratis, pero a Jesús le costó precio de sangre. Él pagó un precio demasiado alto. Y no fue que cualquiera, es Jesús, el Hijo de Dios, que renunció a su posición de estar en el trono de Dios junto con Dios, para venir a nacer aquí en la tierra, a estar expuesto como un simple bebé, como un simple niño después, como un simple adolescente y después un hombre, ahí expuesto a la tentación él mismo, donde el diablo trató de tumbarlo y tentarlo y hacerlo caer. Pero él sabía lo que él quería, sabía cuál era su misión, qué es lo que él tenía que hacer. Nunca se dejó desviar. Él tenía que morir por nosotros. Él tenía que dejar el mensaje aparte. Y dejó el mensaje. Enseñó a sus discípulos, habló a sus discípulos. Y les dejó a sus discípulos una base, una enseñanza que después, cuando Él se fue, completó el Espíritu Santo. Porque hasta que Él se fue, eran unos simples hombres, los discípulos de Él, hombres miedosos, temerosos, que tenían miedo de hablar, hasta de hacerse, de decir, como Pedro en su momento, de decir, sí, yo soy el discípulo de Jesús. ¿Vos sos discípulo de Jesús? Le dijeron. No, no lo soy. Cuando se encontró de nuevo, no, si vos hablás igual que ellos. Y dice que Pedro, asustado, dice que él empezó a decir malas palabras, para que se den cuenta los otros que él no era discípulo de Jesús. ¿Pero por qué? Porque él tenía miedo. Él tenía miedo. Estaba asustado, tenía el miedo que lo metan preso con Jesús y lo azoten. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo vino, ¿qué pasó? Dice que él se levantó a hablar, a predicar, 3.000 personas se entregaron la primera vez, la segunda vez sí, se entregaron 5.000. Obvio que era el Espíritu Santo que estaba hablando en él. Después cuando le vinieron a decir que no predique, no hable más de Dios, le dijeron a Pedro. Le llevaron y le encerraron, dice, y le metieron, dice, látigos, le metieron vara, le castigaron con vara, dice. Y le amenazaron que le iban a hacer lo mismo si él seguía hablando de Cristo. Sin embargo, él le dijo, no, yo a ustedes no les voy a hacer caso, yo voy a seguir predicando, yo tengo una misión, es seguir hablando de Dios, hablando de Cristo, un nuevo hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos que Él se apodere de nosotros, que encienda el fuego, que la zarza empiece a arder en nuestro corazón. Eso es lo que quiere decir la zarza en nuestro grupo, que dice la zarza está ardiendo. Que esa zarza arda. ¿Cómo anda tu zarza? ¿Cómo anda tu zarza? Si la gente viene y mira, vos sos la zarza. ¿Qué pasó cuando Moisés fue a mirar la zarza? Se sintió admirado, veía que la zarza ardía y ardía y ardía y ardía y ahí estaba y no se apagaba nunca. Es como que venga la gente y te mire, pero vos pasás pruebas, tribulación, todo te pasa a vos. Pero yo te veo que vos seguís firme. Eso quiere decir que la zarza está ardiendo. Sin embargo, te ven que está prueba, tribulación y tu zarza cada vez está más apagada. Que tu zarza arda, hermano, arda, que arda, que arda. Hasta hoy en día investigan los científicos, los investigadores y dicen, tratan de darle explicación de qué pasaba, por qué la zarza ardía. Le encuentran cada excusa, que había un volcán y no sé qué cosa, que por eso ardía la zarza.
que todas esas cosas pueden llegar a pasar. Pero no solamente él vio la zarza Moisés, sino que eso le produjo fíjate lo que le produjo una convicción, que él volvió a donde le querían matar. Dio el corazón, le encendió de pasión, le encendió el corazón y encendió el ministerio que él tenía. Y que él se levantó como un libertador de Israel. Fue y le enfrentó al faraón. ¿Por qué? Porque miró la zarza. Y que cuando te miren a vos, o cuando nos miren a nosotros, vean una zarza ardiendo. ¿Sí? Que tengan esa convicción, que sientan a Dios, que de repente diga, che, pero al final yo ando acá medio apartado de Dios, me tengo que volver a Dios, me voy a volver a Dios. Y que vos puedas hacer ese nexo con Dios. Sí, la zarza no era la zarza solamente, no era la zarza ardiendo solamente, sino la zarza fue un nexo con Dios. Y Moisés, ahí vino. Sí, fue el llamado, le llamó, ahí fue la mirada que pasaba ahí. Y se encontró. De repente, no sé qué esté acá y vos le está predicando, y le está hablando. ¿Sí? Y que la palabra que vos le das penetre, parta al espíritu. Tenemos que estar preparados para toda buena obra, dijo el apóstol Pablo. Te tenés que tener fe cuando hablas. Tenés que tenerte fe. Amén. Tu fe tiene que crecer. ¿Sí? Me gusta cuando Dante Gebel dice que él un día le dijo, Señor, préstame los oídos de los jóvenes. Y el Señor me prestó y se los oídos de los jóvenes. Y multitudes iban a escucharlo. ¿Vos por qué crees que van a escucharlo si no hacen ni milagros? No, ¿qué es lo que van a hacer en los estadios donde él dio? ¿Sí? Donde hacía River, donde hacía... ¿Qué iban a escucharlo? Que él hablaba. Es todo lo que sucedía. Pero Dios lo traía. Dios les prestó el oído de ellos. Que Dios nos pueda prestar el oído de la gente, hermano. Y que si Dios nos presta el oído de la gente, nosotros hablemos. Porque si nos presta el oído de la gente y nosotros no hablamos. Y que hablemos con autoridad, con convicción. ¿Sí? Porque el Señor quiere traerlos de las tinieblas a la luz. Y nosotros podemos ser el nexo. Amén. Nosotros podemos ser el nexo de nuestros amigos, de nuestros vecinos, nuestros familiares. A veces te vas a encontrar cuando vas a hablar que al que vos le querés predicar, al que vos le querés traer a la iglesia, al que le querés dar a conocer la palabra de Dios, no tiene ningún interés. Parece que como que vos le das a compartir una palabra y es como que vos le tirás un balde de agua al pato. Ni se moja. Parece que vos le predicás algo, vos decís, con esta palabra lo voy a ganar para Cristo, se va a convencer. Nada. Parece que peor. Ahí hay que usar el arma del Espíritu. Orar. Dijo una vez un pastor, si vos no orás, vas a predicarle a alguien, dice, y no orás por ese alguien, para que Dios obre en su corazón, haz de cuenta que vos le vas a ir a hablar un poste. Dice. Tenés que orar por eso. Orar y sembrar oración, sembrar oración, sembrar oración. Estamos aquí nosotros porque alguien oró por nosotros. ¿Quién sabe cuántas veces ayunaron por nosotros? ¿Quién sabe cuántas veces le hicimos cara que nos predicó? ¿Quién sabe cuántas veces? Algunos más, otros menos. Tenemos que creerlo. Somos libres, somos perdonados, somos hijos de Dios. Pertenecemos al reino de Dios. Amén. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Tenemos que entender eso. No pertenecemos más al reino de las tinieblas. Pertenecemos al reino de Dios. Amén. Porque somos hijos de Dios. Y no por voluntad de carne ni de varón, dice la palabra de Dios, sino de Dios. Jesús nos compró con su sangre. Nos redimió. Sí, en primer lugar, somos propiedad de Él.
Porque nos compró. Como segundo, sí se nos redimió. ¿Qué quiere decir nos redimió? Nos quitó la maldición. Había maldición en nosotros. Malditos éramos. Pero ya no somos malditos. Somos benditos. O sea, es decir, si vos salís de la luz y te vas a la tiniebla porque estás queriendo ser maldito de vuelta. No, yo no quiero ser maldito. Ni ustedes tampoco me parece. Queremos ser benditos, benditos de Dios, entonces estemos en la luz. ¿Sí? Estemos en el reino de Dios. No le creamos al diablo de cuáles y formas en las que hay que va a divertirse. Esa es la mentira del diablo. ¿Cómo se es feliz? ¿Cómo uno se divierte? Es decir, y encima, como que hoy hay que decir, hay que divertirse sanamente, hay que aclarar encima de que hay que divertirse. Y como dijo de Dios, ya no necesitas decir sanamente, si vos ya sabes. Tu versión no es ella emborracharte, tu versión no es ella hacer cosas que no le agradan a Dios, ese ya no. Entonces, pertenecemos al reino de Dios. Amén. Porque somos hijos de Dios. Amén. ¿Usted es hijo de Dios? Yo también. ¿Sí? Es el mejor título que podemos tener. Hijo de Dios. Lavado y comprado por la sangre de Cristo. Padre, bendecimos tu nombre. Te damos gracias. Gracias, 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 Señor, por tu amor y por tu misericordia. Señor, gracias porque nos trajiste a la luz. Gracias, Señor, porque allá donde estábamos todo embarrado, todo sucio, ahí fuiste a buscarnos, Señor. No te importó embarrarte las manos para agarrarnos de ahí del barro y levantarnos y traernos, Señor. Y lavarnos y limpiarnos. Y traernos, Señor, al reino de tu amado Hijo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Yo te pido, Señor, que hoy pongas la convicción de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Señor, yo te pido que hables a los corazones, Padre. Que cuando están ahí, Señor, en el momento, como cuando dice tu palabra, no mires el vino cuando rojea o cuando hace espuma la cerveza. Que la voz del Espíritu Santo suene en nuestros oídos. ¿Qué haces aquí? Salí de acá. Vos no pertenecés a este reino. Pertenecés al reino de la luz. Yo te lavé con mi sangre, te limpié, ya te saqué de este lugar. Ya te saqué de las tinieblas. ¿Por qué entrar de vuelta a las tinieblas? Te doy gracias por tu palabra. Yo hoy reconozco mis pecados y te acepto en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Te reconozco como Señor y Dios. Yo reconozco mis pecados y te pido perdón por cada uno de ellos. Yo te pido que tu sangre me limpie de todo pecado y de toda maldad. Y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Señor, bendigo a mis hermanos, a mis hermanas. Yo te doy gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque nos ama, gracias porque nos habla, gracias porque nos permite, Señor, adorar tu nombre y honrar tu nombre. Señor, los bendigo, Padre. Bendigo, Señor, su regreso de camino a casa, Padre. Bendícelos, cúbrelos, guárdalos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, dale una semana bendecida y en victoria, Padre. Una semana, Dios mío, Señor. Entrégale, Señor, esta semana las puertas de sus enemigos, Padre. Señor, que reciban el milagro que están necesitando, Padre. Recibí tu milagro, recibí tu milagro, recibí el milagro que le estás pidiendo a Dios. En el nombre de Jesús, Padre, cúbrelos, guárdalos, Señor. En el nombre de Jesús, guarda su entrada y su salida desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.